Hola, buenas noches, chicos. Vamos a seguir con el compañerismo filosófico. Primero que nada, vamos a hacer un ejercicio de relajación. Quiero que por favor cierren sus ojitos. Eh, pues no sé, imaginen algún momento en donde se hayan sentido en paz, sean tranquilos y más que nada felices, que es lo más importante, ya sea solos o con alguna persona que sea muy importante en su vida. Quiero que recuerden cada instante, cada sonido. Recuerden que para que ese momento de verdad fuera bastante especial. Bueno, como ya los noto un poquito centrados, voy a seguir con la lectura. Individuo y naturaleza en Guillermo de Ockham. Un realismo individualista. Una de las características fundamentales de la filosofía de Guillermo de Ockham es su insistencia en la realidad exclusiva de los individuos. Este rasgo encuentra en apariencia una inmediata inspiración en la metafísica aristotélica, en su reivindicación de la substancia singular frente a las hipotizaciones platónicas de las formas universales. Apoyándose en numerosos textos de Aristóteles y el comentador Ockham se enfrenta no ya con Platón, sino con las filosofías esencialistas de cuño aviceniano. Ockham denunciará, sobre todo en la escuela escotista, la inagotable proliferación de formalitates en las cosas, fruto de una lamentable confusión entre la lógica y la metafísica. El Venerabilis Inceptor se impuso a sí mismo una labor de simplificación de la filosofía, a partir de un minucioso estudio de la lógica y de los modos apropiados de hablar. Pese a la gran distancia que los separa de Aristóteles debido a su voluntarismo teológico, hay ciertamente una veta en la que él estimaba coincidir con motivos genuinamente aristotélicos y es la veta del individuo. En este sentido, Ockham pretendía volver a la verdadera lógica del estagirita, purificándola de las adiciones y complicaciones que los modernos habían introducido, pero en su esfuerzo por eliminar todo elemento platónico de las doctrinas filosóficas y teológicas imperantes, Ockham acabará por desterrar aquello que Aristóteles había rescatado de Platón y asentado en la realidad, la naturaleza de las cosas. Ockham se quedará con la singularidad de la substancia aristotélica, pero perderá su esencialidad, abriendo así las puertas, quizás sin saberlo, al empirismo. Nos ocuparemos en estas páginas del modo simultáneamente lógico y ontológico, en que Ockham trata el problema del individuo. Asistiremos así a su cuidadosa obra de inserción de los predicados esenciales en el individuo, cuidadosa en cuanto nuestro vocabulario lógico no debe nunca dejar de expresarla, pero también veremos qué sucede a una naturaleza que no ha de ser universal en ningún sentido. Comenzamos presentando dos tesis capitales, expuestas en su comentario a los escritos lógicos de Porfirio. 1. Toda cosa existente singular y numéricamente una, por sí misma y no en virtud de algo añadido. La propiedad de ser singular conviene inmediatamente a cada cosa. 2. Ningún universal existe realmente fuera del alma, en los individuos, ni pertenece a su esencia. Universales son solo las palabras y los conceptos, porque se predican de muchos. No se dicen de sí mismos, sino de las cosas que significan. Estas tesis son de un claro sabor aristotélico. Ellas nos atraen a la memoria las célebres argumentaciones del estagirita. No existe el caballo en sí, sino solo caballos individuales. Lo real es singular y los universales no son substancias, sino que se dicen de las substancias primeras. Por otra parte, Ockham no es nominalista realmente porque no reduce los universales a nombres, sino a conceptos. Su posición es conceptualista. El universal no existe en rebus, sino solo en mente. No es más que el concepto que por naturaleza es predicable de muchos. Bueno, poco a poco vayan abriendo sus ojitos y vamos a pasar a lo siguiente. Les voy a pedir que me den brevemente una descripción de lo que entendieron
del texto. Les quiero aclarar que aquí toda opinión es válida y pues todo cuenta, ¿sí? Empezamos en orden por Jairo. Bueno, eh, brevemente, pues lo que he comprendido del texto es que Guillermo de Ockham criticó bastante el platonismo y sobre todo en cuanto a los universales. Entonces él plantea una nueva manera de tratar estos universales ahora como una especie de conceptos que pues atribuye mucho de sus tesis a Aristóteles y que con base a sus tesis, bueno, trata de aplicarlo a los universales y se enfoca a decir que la realidad es entonces más que nada a los individuos y no a los universales. Muy bien, gracias. Ahora vamos con Mariana. Bueno, en sí lo que yo comprendí acerca de esto es que lo que él va a hacer es apartar, por así decirlo, el significado de universales y lo va a delimitar a que es simplemente un concepto, no va más allá. Y cuando hablamos de los universales hablamos de algo plural de un individuo. Algo que es más interesante es eso de que pues el individuo es aquello que es real. Gracias. Ahora vamos con Armando. Ciertamente, al menos por lo que hemos revisado tanto en clase y pues ahorita por parte de este autor que pues recopiló las ideas de Ockham, es creo que muy resaltable su postura frente al platonismo y todo lo que Platón como tal significaba en su tiempo y pues durante la época de la eclesiástica pues temprana y media. Entonces, pues al menos por lo que nos menciona en este pequeño fragmento del texto, es como que Ockham como tal no cree en los universales como algo de sustancia, como algo que sea como aplicable a todo o que pueda englobar a todo, sino que cada objeto, cada cosa que vemos, cada cosa es real por sí misma. Es decir, mi mano, por poner un ejemplo muy simple, es mano por ella misma, porque es mano, no porque el concepto universal de mano diga que es mano. Sé que suena redundante, sé que suena pesado, pero es que creo que es eso más o menos lo que quiero, lo que al menos recibí por parte de Ockham. Y cuando hace referencia a que no es nominal, me parece que en clase habíamos visto que como tal Ockham sí se declinaba más a lo nominal, es decir, que los universales no eran nada más que palabras, que pues, no es una palabra, pues ahí está, yo qué sé, libro, es una palabra, no hay más, no es una sustancia, no es algo que englobe mucho más. Mientras que ahorita mismo en esta postura, dentro del autor que pues recopiló las ideas de Ockham, aquí nos está mencionando que como tal no es nominalista del todo. Entonces también podemos observar ese conflicto también entre mismos filósofos y entre mismas interpretaciones de ellos mismos, ¿no? Porque podemos ver que unos clasifican a otros como nominalistas y de repente pues otros no los clasifican así, son de otro modo. Entonces me parece muy interesante que al menos entre en el mismo juego de los universales, porque unos dicen que Ockham es nominalista dentro de un concepto universal, dentro de un universal de nominalismo. Entonces, mientras que otros pues, no lo engloban así porque no creen que el concepto pues vaya más allá, ¿no? Que es una palabra. Entonces, ellos mismos están empleando como que esa, no sé si decir dualidad o esa especie de propiedad dentro de que es nominalista, no es nominalista. Y es curioso cómo es como algo dentro de otra cosa y todavía dentro de esa misma cosa hay otra cosa englobada. Sé que suena muy redundante y sé que suena muy tedioso, pero al menos es lo que quiero captar más o menos de lo que nos quiere exponer Ockham y pues el autor que está interpretando a Ockham en este momento. Que muchas gracias, bastante interesante, Armando. Ahora vamos con Diana. ¿Qué opinas? ¿Qué entendiste? Pues entendí muy semejante como las ideas que proponen mis compañeros de que Ockham trata de separar la idea de
universales y los pasó como a conceptos para que se pudiese entender un poco más la realidad o lo que realmente existe, no como decir algo que es universal va a ser así en todos los casos o como que definir lo que es universal que se dice es lo real, sino más bien un concepto más particular en ciertas cosas para que se pueda comprender de cierta manera más. Ok, muchas gracias chicos. Ahora pues les quiero preguntar qué opinan acerca de la crítica de Guillermo Otham sobre el realismo individualista que plantea en este pequeño fragmento. Igual, vamos en orden. Empezamos con Jairo. ¿Tú qué opinas acerca de, pues, de realismo individualista de Otham? Bueno, considero que, como dijo Armando, Guillermo de Ockham es claro. Dice que el concepto universal solo está en la mente. Eso significa que, pues, bueno, los conceptos que nosotros tenemos, pues solamente se quedan ahí en nuestra mente y que la verdadera realidad, como le trata de llamar, solamente está en cada uno de los individuos. Esa es la principal crítica que hace. Que bueno, que a veces existen ciertas formalidades en cuanto a definir ciertas cosas, en cuanto a tener o buscar una definición exacta de las cosas, pero él dice que las cosas individuales son en realidad pues reales en sí mismas y que no se pueden definir de alguna manera como tal, ¿no? Que solamente son conceptos individuales con una realidad verdadera. Y esa es la principal crítica, bueno, que Ockham hace acerca de este realismo individualista, ya sea porque solamente la realidad está en el individuo. Ok, Jairo, muchas gracias. Ahora vamos con Mariana. ¿Tú qué piensas acerca de el realismo individualista de Otham? Bueno, pues así como creo que fue la idea general, es que sí es muy claro que totalmente la persona o el individuo es lo que es real. Entonces, lo demás solamente es algo que nosotros nombramos por nombrar, no tiene ninguna esencia, no tiene ningún sentido. Por lo mismo, tampoco tiene, pues, el factor de ser real, ¿no? O sea, es simplemente algo que nosotros creamos y cada quien va creando pues, sus propios universales, se podría hasta decir. Entonces, pues, o sea, es algo propio de que el individuo nada más va a hacer. Es lo que yo tengo entendido. O sea, Ok, gracias. Ahora vamos con Diana. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que básicamente trata de separar la idea de lo universal con lo individual, ya que lo universal básicamente son ideas que nosotros nos creamos en nuestra mente y creemos que eso es real, pero en realidad no es así, porque no es algo como que físico, por así decirlo. Y, y pues básicamente lo individual o lo que en sí somos es lo que sí es real, porque no lo estamos imaginando, sino lo estamos pues viendo. Gracias. Bueno, creo que es bastante claro. Las personas somos como esa parte importante que le damos el sentido a las cosas. Como dice Mariana, le damos lo universal. Depende también de nosotros. Creo que es bastante claro, Otham. Bueno, ahora, quiero que me comenten por qué tanto afán por parte de Otham de eliminar prácticamente todas las ideas de Platón. ¿Qué creen que sea? ¿Por qué creen que sea? Igual comenzamos por Jairo. Bueno, Ockham, como dice el autor, dice que Guillermo denunciará sobre todo en la escuela escotista, lo estoy diciendo textualmente, dice que la inagotable proliferación de formalidades en las cosas, fruto de una lamentable confusión entre la lógica y la metafísica. En esta parte, pues trata de decir que bueno, lo que pasó con Platón es llegar a unas definiciones de los universales bastante claras como realidades.
esa formalidad que se le han dado a las cosas se ve claramente en la ciencia, ¿no? Entonces, habla de que existe una lamentable confusión entonces entre la lógica y lo que va más allá, como es el caso de los universales, ¿no? En el caso entonces de la metafísica. Entonces, él trata de quitar esas ideas de Platón, de convertir a los universales como realidades. Entonces, ahora se basa entonces en las bases aristotélicas. Por eso es ese principal afán. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con Mariana. Bueno, pues básicamente sabemos que él va a tomar mucho de lo que Aristóteles pues dijo y hizo. Y pues así como menciona Jaime, fue una confusión. Entonces, por eso es que él decide que, bueno, más que nada es porque el individuo es el que crea la raza, más bien es lo que es real. Entonces, como es real, porque, ay, ya perdí. No, el internet ayuda. Bueno, en lo que se vuelve a incorporar. Oh. ¿Sí puedes hablar, Mariana? Pueden seguir un poquito, es que con Armando, pues quiero que me digas acerca de tú qué piensas del individualismo, del realismo individualista de Ockham y por qué crees que pues prácticamente quitó todas las ideas de Platón. Bueno, dentro del realismo individualista me pareció muy interesante, voy a retomar el punto de Mariana, cuando mencionó que cada quien crea sus propios universales. Es como que algo que, no sé, me dio vueltas la mente, porque es verdad, dentro de la postura de Ockham es verdad, porque yo te puedo decir silla, un universal, ¿no? Silla. Tú te podrías imaginar, yo qué sé, una silla de cedro con alguna pues parte trasera que te tenga la espalda, un recargador, puede o no tener, ¿cómo se llaman? Pues posabrazos, lo que tú quieras. Mientras que Diana puede tener otro concepto universal de silla y puede imaginar, yo que sé, un banquillo, pero pues ya con lo que tú quieras, ¿no? Tipo reclinable, lo que tú quieras, o una silla de plástico. Hasta eso, no tiene que ser de madera. Entonces, creo que me hizo girar mucho la mente porque cada concepto es individualista en sí mismo, porque un individuo es el que lo crea. Entonces, siento que más o menos es de ahí de donde sale este juego de palabras, válgame, porque creo que es muy fácil quedarse pensando si lo que uno está diciendo es correcto o no, entre tanto concepto individualista, individualismo y lo que tú quieras. Pero un universal es individual, al menos dentro de lo que estamos viendo en este momento. Porque Mariana se crea un universal, yo me creo un universal, tú te creas un universal, Jairo y Diana se crean un universal. Y todo vive dentro del individuo, vive dentro de nosotros. Entonces es, creo que, muy interesante cómo podemos retomar las ideas de una persona de la Edad Media, pues ya a finales, y ver cómo el individualismo ya en ay Dios mío, pasó la campaña política, pero bueno, entonces es eso principalmente, que el individualismo, la realidad individualista que nos plantea Ockham en este momento, es real si lo vemos desde su perspectiva. La podemos entender, la podemos comprender, aunque pueda costar al inicio, porque al final un concepto individualista viene del individuo. Y entonces la realidad es únicamente del individuo. Cada individuo, válgame, tiene su realidad. Entonces, se me hace un concepto muy interesante por parte de él y como lo plantea. Y ahora, el por qué elimina las ideas platónicas. Es decir, entiendo que la visión de Platón no haya coincidido del todo con la visión de Ockham y de Aristóteles,
Pero como menciona también el mismo, am, el mismo Occam, el mismo Aristóteles. Aristóteles recuperó ciertas cosas de Platón, ¿no? Es lo que al menos he mencionado. Y Occam directamente dijo, no, yo no quiero nada de Platón dentro de lo mío, así que, pues, no, adiós. Eso. Entonces, recordando un poco la visión platónica, sabemos que está el mundo de los ideales, las ideas, y el mundo físico, el mundo real, el mundo que podemos concebir nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues, como lo vimos en filosofía, si te digo un triángulo, esto no es un triángulo. Esto es una interpretación de nosotros de lo que es un triángulo, según Platón. Ahí estamos utilizando las ideas de Platón. Estamos utilizando un concepto ideal, porque eso no es un triángulo. Eso es como lo interpretamos nosotros en el mundo real, en el mundo físico. Entonces, yo siento que Ockham vio eso como un poco, no sé si decir de manera crítica o con otros ojos simplemente. Como que quiso ver que, no, estás mal, no, porque esto no es un triángulo. Si dentro de lo que vemos nosotros lo es. Tiene tres lados, ya con eso es un triángulo, dentro de la definición misma del lenguaje que nosotros mismos nos creamos, que nosotros mismos inventamos para comunicarnos y comprender lo que sucede. Entonces siento que Ockham se puso a criticar esa postura de que, ¿por qué esto no puede ser un triángulo? ¿Por qué esto no es un triángulo? Entonces, pues para deshacerse de esa visión dualista dentro de lo que pues habíamos visto con Platón, se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque recobró lo de Aristóteles y le cambió aún así. Es decir, como que no le importó mucho al final conservar la vista aristotélica, sino que se concentró en leer o obtener conocimiento de lo que a él le convenía y usarlo a su favor y descartar todo con lo que él no estuviera de acuerdo. Porque como sabemos, antes de su periodo dentro de la eclesiástica, pues sabemos que lo popular era lo platónico, el mundo de los ideales, la divinidad, de lo físico. Y ahora de repente vemos que pues ya no, ya no. Ya. Ahorita lo que importa es el hombre y su mundo, el mundo real. Nada de ideal, nada de lo que, algo imaginario, nada de lo que no podemos alcanzar ni comprender. Ahora nos vamos a enfocar en lo real y en lo que podemos contemplar y tocar prácticamente, en lo que podemos comprender y no andar rebuscando a cada rato en los conceptos ideales que tal vez no a Ockham no le servían como tal, no los veía como útiles, eran palabras, eran eso, ¿no? Ser nominalista, simplemente por conveniencia, llamar a esto audífonos, llamar a esto, bueno, obviamente no había audífonos en su tiempo, ¿no? Pero eso, llamar a esto dedo, llamar a esto pulgar, cosas así. Entonces, es lo que yo siento que por eso mismo, Ockham se deshizo un poco de las ideas platónicas. Siento que él no las concibió de una manera en las que pudieran beneficiar su propia teoría o su propia perspectiva dentro de lo que es nuestro universo o nuestra realidad misma. Y se concentró más que nada en una realidad individualista, en su realidad. Muchas gracias, Armando, bastante claro, diría yo. Ahora vamos con Diana. Pues concuerdo mucho con las opiniones que acaba de aportar Armando. Creo que fue bastante completa y acertada sobre todo este tema. Y pues yo creo que Ockham quería que se marcara bien la diferencia y que la entendiéramos sobre lo que es las ideas de Platón, que era sobre las ideas, los ideales, y lo universal de lo real. O sea, porque para Platón era algo más bien como que un significante, y de ese significante cada quien forma su significado. Entonces, pues para todos es una representación de, pues de cierto concepto, ¿no? Por ejemplo, como decía, mano, pues
cada quien, o el triángulo, que cada quien pues tiene su propia representación de lo que es. Entonces, pues por eso no podría ser real. Por eso se deshizo más o menos de esas ideas de Platón y concuerda ya con lo universal, que lo universal puede ser diferente para cada uno de nosotros. Entonces podemos tomarle diferentes percepciones a lo que podría ser un cierto concepto o cierta palabra. Entonces ya no sería real. Entonces por eso se va a la parte del individualismo, en que cada quien forma su propia realidad y se hacen conceptos más individuales pues, de cada quien, obviamente, para que pues esto se entienda como lo que es real y ya no irse a ideas generales donde se puede interpretar de diferentes maneras lo real. Ok, gracias. Bueno, a continuación les voy a leer una oración que está aquí dentro del texto y me van a decir, pues, qué entienden o qué significa, ¿sí? Occam se quedará con la singularidad de la substancia aristotélica, pero perderá su esencialidad, abriendo así las puertas, quizás sin saberlo, al empirismo. Bueno, vamos igual por orden. Empezamos con Jairo. Bueno, lo que yo comprendo de esa frase, pues me gira mucho a veces las ideas y en cuanto a ese afán de a veces declarar las cosas como universales o como particulares. Pero bueno, retomando, primero para llegar a una conclusión más o menos coherente de lo que para mí significa esa frase, pues es cierto, ¿será que el concepto universal sea esencia, como lo muestran algunos? Comentábamos que a veces uno se crea, pues cada quien, un concepto de universalidad, ¿no? Entonces, caeríamos en realidad a que universal es meramente subjetivo. Entonces, por eso Occam decía que pues la realidad era totalmente individualista, ¿no? Y también eso cuando nos conviene, y eso lo trataré de explicar más adelante. Entonces, ¿qué es lo real? Si lo real puede ser subjetivo. Entonces, de ahí viene el empirismo. ¿Por qué? Porque cae a veces en ciertas situaciones en contra del racionalismo, que decía que, bueno, que a partir del conocimiento podemos conocer la realidad. Y al tener cada quien, según lo que decía Occam, cada quien una realidad individualista, o sea, es subjetiva esta realidad, entonces la experiencia solamente sería la base del conocimiento, o bueno, al menos la base de aquello de lo que se puede considerar real. Entonces, por eso más que nada, esta es la frase que pues sí me dio mucho giro en la cabeza, ¿no? El hablar ahora de que lo individual de cada uno es lo real, que cada quien tiene una realidad, entonces es subjetiva, y que la experiencia es lo que nos va a ocasionar que lleguemos a una cierta realidad. Pero reitero, solamente pues cada uno tendrá una propia visión de aquello que es real totalmente. Muchas gracias, Jairo. Ahora vamos con Mariana. Ok, bueno, al menos lo que yo puedo entender de esto es que, pues una vez separando estos conceptos de que cada individuo pues tiene su propia realidad, es básicamente eso, tu realidad es en lo que tú aprendes, en lo que tú haces, en lo que tú aprendes a hacer, en lo que vives día a día. Por eso es que un universal no es lo mismo para todos y cada quien tendría un significado diferente para tal cosa. Por eso mismo, pues eso es muy particular de cada quien. No podemos decir que las mismas, poniendo ejemplo, experiencias las vivió todas las personas y por eso tenemos la misma realidad. Y creo que es muy importante también enfatizar en eso de que pues cada quien va a tener una propia realidad y es interesante, ¿no? Que se podría discutir acerca de cómo es esta diferencia entre tu universal y el mío y cómo es que esto cambia nuestra realidad. Ok, muchas gracias, Mariana. Ahora voy a pasar con Armando. ¿Tú qué opinas acerca de
esta oración que acabo de leer? Bueno, ciertamente, al menos con lo último que dijo Mariana, me voy a quedar con ello. Lo de que cada quien puede compartir sus universales. Entonces, en ese momento de compartir universales, de pues compararlos, de diferenciarlos, puede surgir un nuevo universal. Entonces, puede salir una nueva realidad, subjetiva compartida. Sé que me estoy mintiendo más en embrollos tipo de ¿por qué piensas eso? Pero es que muy superficialmente, si tanto Mariana y yo compartiésemos nuestras diferencias sobre lo que es una silla, podríamos crear un nuevo concepto de silla, un nuevo universal. Y entonces es una nueva realidad para ambos. Y esa nueva realidad puede sustituir la nuestra, o puede sustituir nada más la de uno, o puede sustituir la de alguien más. Si se dan cuenta, es lo que siempre pasa en la ciencia. Cada teoría la podríamos tomar como un universal, hasta cierto punto, porque fueron creadas por personas, pues bajo de lo suyo, ¿no? Dentro de lo que investigaron, dentro de lo que experimentaron y todo eso. Entonces pudieron crear un universal. Y no sé, me parece eso curioso cómo lo planteó Mariana y cómo es que se pierde también la esencia. Creo que es lo principal de la frase que mencionó Yaret, de que ya no hay esencia, ya no hay algo que haga esto lo que es. Y hablar así, hablar como que con ese tipo de vocabulario, se me hace todavía muy complicado porque queda muy no subjetivo, sino muy complicado de entender hasta en ocasiones, porque te lo dejan muy al aire, te lo dejan muy abierto. Entonces, es complicado a veces dar interpretación a ese tipo de cosas, pero yo creo que en general se refiere a que Ockham se deshizo totalmente de lo que hace que una cosa sea una cosa. Y entonces, en ese momento, nosotros hacemos la cosa. Nosotros podemos crear dentro de nosotros mismos esa cosa. Y no sé, se me hace muy interesante cómo todo lo ve adjudicado más que nada, no a conceptos universales, no a cosas globalizadas, no a cosas ya como que formalizadas o generalizadas entre todo el mundo, sino que lo enfoca más a uno mismo, a uno como singular, a una realidad singular, individual, de unidad. Entonces, eso se me hace muy interesante cómo simplemente se deshace de un concepto como la esencia y aún así logra hacernos comprender el tema, logra hacernos comprender que una cosa sigue siendo esa cosa porque nosotros pensamos que lo es. Entonces, pues vivimos dentro de este ciclo de universales y cómo estos pueden ir hasta cambiando dependiendo de cómo nos desarrollemos dentro de nuestra propia experiencia, dentro de nuestro propio empirismo, retomando lo que mencionó también Jairo. Se me hace muy interesante, honestamente. Muchas gracias, Armando, por compartir tu opinión. Y ahora, pues, les voy a pedir que escojan una frase, una oración, un fragmento del texto que más les haya gustado, que se hayan identificado, y después de eso me van a comentar por qué lo eligieron. Así, brevemente. Les voy a dar un momento para que lo escojan y continuamos. Diana, si quieres compartir también tu punto de vista. ¿Cierto? Pues iba a complementar un poco lo que dijo Jairo y Armando, de que sí, yo también opino esa parte de que esto puede ser a cierto punto muy subjetivo, como que dan a entender que la realidad es lo que cada quien interpreta. Entonces, lo universal no puede ser real porque cada quien tiene su propia perspectiva de lo que puede ser. Por ejemplo, si yo digo la palabra flor, cada quien se puede hacer una representación propia de lo que para cada quien es una flor. Yo puedo pensar en una rosa, alguien más puede pensar en un girasol, no sé. Entonces, eso ya no podría ser lo real
universalmente, porque no estamos pensando en la misma cosa. Entonces, pues por eso ya radica en esta parte de que pierden la esencia las cosas, porque pues son individualistas, entonces cada quien debe o para que sea real, como que formar su propia perspectiva de las cosas, acorde a sus experiencias, a sus conocimientos de ese tema, para poder entender las cosas. ¿Ya? Muchas gracias, Diana. Ahora sí pasamos con lo que les comenté. Les voy a dar un momento para que elijan, como les dije, un fragmento, una oración, una frase y después me comenten. Bueno, chicas, ahora sí, compártenme por favor sus ideas. Empezamos igual por Jairo. Bueno, no, a mí me gustaría retomar una de las tesis capitales que fueron expuestas por parte de Occam en los escritos lógicos de Porfirio. Sobre todo el segundo y la parte donde dice, universales son solo las palabras y los conceptos, porque se predican de muchos. No se dicen de sí mismos, sino de las cosas que significan. En esa parte, bueno, hay algo que me recordó a lo que mencionó al principio de este compañerismo Armando, esa confusión entre si Occam es nominalista o bueno, o si solamente reduce a los universales como conceptos. Y es que aquí dice que son solo las palabras y los conceptos, entonces parece ser que está en las dos posturas. Ahora, algo muy interesante, bueno, que recalca es que los universales se predican de muchos. No sé, por ejemplo, este mueble de cedro, pues es una silla, este mueble de roble es también una silla, entonces eso es lo que se refería en ese sentido. Pero a veces en la práctica pues caemos en una confusión en esta parte de predicar a las cosas como universales. Luego cuando conversamos somos muy, generalizamos las cosas. Por ejemplo, cuando alguien dice, es que la gente es mentirosa, en ese momento pues está generalizando como un universal a las personas, a que todas son mentirosas, ¿no? Cuando cada quien de manera individual puede ser o no mentirosa. Entonces es un problema a veces en cuanto a la manera de razonar o exponer nuestras conversaciones. El generalizar las cosas puede ser un problema. Entonces por eso decía Occam, mejor hay que caer a lo individual. Entonces, por eso es que me llamó atención esta parte de las tesis capitales que hizo Occam. Gracias, Jairo. Ahora pasamos con Mariana. Bueno, creo que la parte con la que tal vez yo concluiría de todo esto sería de donde dice el universal no existe in rebus, sino solo in mente. No es más que el concepto que por naturaleza es predicable de muchos. Creo que es una forma en la que podríamos concluir todos porque hasta cierto punto llegamos a acordar que
el universal sí cambia dependiendo el individuo. Entonces, pues, así como Armando empezó a decir que podríamos compartir nuestros universales y crear uno nuevo, y ahí se pueden crear diferentes realidades, pues creo que es algo que pasa con todos. O sea, nosotros llegamos a compartir nuestros universales, puede decirse, nuestras realidades, y así nosotros vamos ampliando tanto el concepto como todo lo que pueda abarcar, por lo cual en todo momento estamos creando nuevos universales, por lo cual no tienen algo específico, una esencia tal cual. Por eso creo que se me hace muy importante esto de seguir ampliando el concepto. Muchas gracias, Mariana. Ahora pasamos con Armando. Bueno, yo rescaté igualmente una tesis de Porfirio, como Jairo, nada más que yo me enfoqué en la primera. Toda cosa existente es singular y numéricamente una, por sí misma y no en virtud de algo añadido. Es lo que tanto llevamos repitiendo y lo que tanto repite Ockham dentro de sus pensamientos. Cada cosa es única, cada individuo es único, cada objeto es único. Entonces, el hecho de que pues, nos lo comparta de esta manera es muy interesante porque inclusive, yo qué sé, cosas que serían exactamente lo mismo, por ejemplo, dos virutas de polvo, pues las ponemos hasta el microscopio y podemos ver que son lo mismo. Pero como una es una y la otra es otra, es como que podemos ver, no son lo mismo. Cada una es individual. Cada una la podemos contemplar como una realidad hasta cierto punto, porque pues, es una realidad de una viruta de polvo y aquí tenemos otra viruta de polvo. Tal vez en apariencia, en universal platónico, pues son lo mismo. Pero con la visión de Ockham podemos decir, no, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque una está aquí, otra está aquí, están separadas, son diferentes, son únicas. Entonces, eso creo que hasta lo podemos romantizar un poco para el típico dicho de eres único, todos son únicos y especiales. Entonces, siento que hasta de ahí podría venir un poco ese pensamiento, como algo tan meloso y hasta romántico que podemos contemplar en nuestro día a día, pues viene de la Edad Media, viene de un pensamiento filosófico por parte de Ockham, de un pensamiento aristotélico, y pues moldeado de acuerdo a lo que viene siendo ya inicios de un renacimiento. Entonces se me hace muy interesante cómo podemos como juntar todo esto y simplemente con una frase, con esa frase, y que nos haga pensar tanto. Me parece muy especial y única. Muchas gracias, Armando. Ahora vamos con Diana. Yo también había rescatado la frase que dijo Jairo, pero al inicio también. Ningún universal existe realmente fuera del alma, en los individuos, ni pertenece a su esencia. Universales son solo las palabras y los conceptos. Y pues radica en lo que venimos diciendo en las anteriores preguntas que nos hiciste, de que la parte universal pues es algo que no es real y que lo real solamente existe en los individuos porque pues como decía en la anterior, que es muy subjetivo y pues esos universales son solo palabras, no podemos decir que eso es la cosa realmente. Muchas gracias. Ahora viene la parte de la experiencia personal. Si se identifican con algo, es opcional. Cabe recalcar, no sé si quieran compartir alguna experiencia. Los escucho. Bueno, al menos tal vez no sea como experiencia como tal, pero sí opinión, porque hasta cierto punto
yo comparto cómo piensa Ockham, no sé, como que siempre una persona tiene ese tipo de pensamientos y no se pone a pensar que alguien más ya pensó en eso antes. Entonces, cuando nos encontramos algo así, es como de, bueno, al menos a alguien más se le ocurrió esto, ¿no? Entonces siento que el concepto de que cada cosa es única y cada cosa es individual, la podemos plantear en nuestro día a día, la podemos utilizar hasta nuestra conveniencia, si es que se diera el caso. Y eso es lo que quería compartir más o menos, de que pues aún podemos observar ese tipo de influencia y ese tipo de congeniar con ese tipo de pensamientos. Muchas gracias, Armando. ¿Alguien más? Bueno, y pues ya vamos por la parte final. Les voy a preguntar cómo se sintieron, qué les pareció el texto. Ustedes díganme, bueno, empezamos por Jairo. Pues bueno, yo al iniciar pues me sentí pues seguro primero de las ideas de que pues siempre tenemos ese individualismo, ¿no? De esa subjetividad tal vez, o bueno, de que siempre lo real es lo que cada uno se inventa o se crea de las cosas. Pero bueno, hay algo que también me quedo de la sesión, es que también las posturas pues son temporales, las posturas filosóficas. Y algo que en lo que sí me quedo pues es en decir que el realismo es individualista, o sea que la realidad se reduce a lo individual, ¿no? Que no existe una realidad única. Bueno, en este caso, ¿no? En ese sentido, porque tal vez sí exista una realidad única, pero bueno, cada quien tiene un concepto muy personal de la realidad. Y ya nada más quiero terminar pues reflexionando apenas ahorita algo. Es cierto que, por ejemplo, entonces estamos hablando de que los universales se pueden ir creando poco a poco, de que no existe un universal, por decirlo así, fijo, ¿no? Que se pueden ir encontrando cosas y comparándolas y llegando a nuevos conceptos de universales, como decía Armando. Pero entonces yo puedo decir que un universal sería temporal, es decir, que no es un universal fijo y que los individuos son permanentes. Es decir, que los conceptos entonces individuales siempre van a ser así porque son únicos y especiales. Tal vez se podría reducir o se podría refutar la idea de individuos permanentes, por ejemplo, decir que, no sé, un familiar era honesto, ¿no? Pero falleció, entonces ya terminó. Y no, ¿por qué? Porque ese individuo, aunque haya fallecido, siempre fue honesto en ese sentido. Entonces, ahí me llega algo interesante. Tal vez, como decía Armando, otra persona lo haya revisado, pero pues considero entonces que también las ideas individuales o los conceptos individuales son permanentes y los universales son temporales. Por eso se dice que la ciencia está llena muchas veces de teorías, porque pueden cambiar. Entonces es con lo que me quedo de esta sesión. Muchas gracias, Jairo. Ahora vamos con Mariana. Bueno, al principio para mí la lectura se me hizo un poco tediosa porque no le encontraba el sentido. Honestamente yo no le encontraba mucho sentido. Pero una vez que empecé a escuchar sus ideas y cómo fue compartiendo todo esto, pues empecé yo a formular las mías. Y algo que me resulta muy interesante es lo que Jairo acaba de mencionar, de que el individuo es algo permanente. Bueno, creo que comparto hasta ese punto lo que él dijo, pero entonces en ese sentido los universales están en constante cambio, al igual que el individuo, porque el individuo crea sus ideas conforme va aprendiendo, conforme va conociendo. Entonces cuando hacemos este intercambio, tal vez de ideas o de pensamientos con alguien más y conocemos tanto sus formas de hacer algo, sus formas de ver las cosas, vamos creando tanto un nuevo universal como una nueva realidad para el individuo. Entonces, es un constante cambio en el que estamos y que tal vez no nos dábamos cuenta. Creo que eso es lo que se me hace muy interesante. Muchas gracias, Mariana, por compartir. Ahora vamos con Armando. Bueno, tanto Jairo como Mariana
me dejaron la cabeza dando vueltas completamente, porque es verdad, es decir, retoman ideas que leyeron y que comentamos entre todos y les dan otra interpretación aún más profunda, y eso me hace como de, tienen razón, es decir, coincido y me hace igual dar vueltas, y es muy interesante y muy bonito que pues podamos llegar a hacer esto, ¿no? Que nos comprendamos mutuamente mientras hablamos y dialogamos y nos complementemos y hasta nos asombremos de lo que los otros dicen. Jairo, nuevamente retomando el tema de la ciencia y cómo los universales son temporales. No sé, bajo esa teoría, esa perspectiva, es verdad, los universales son temporales y dependen de la experiencia, como dice Mariana, dependen del empirismo. Entonces, válgame, es como que correlacionar todo de repente y todo tiene sentido de repente, todo tiene sentido. El universal es individual y es temporal al mismo tiempo, y el individuo también es temporal. Entonces, como que hay también hasta una correlación lógica. No sé, se me hace muy interesante y creo que con esto último es lo principal con lo que me quedo. Con ese pensamiento entrelazado y que pudimos construir entre todos. Muchas gracias, Armando. Ahora pasamos con Diana. Yo también al principio, como Mariana, me sentí un poco confusa con este texto, pero acorde a sus opiniones, como le fui entendiendo, y realmente admiro mucho a estas personas de que pues sobresalieron un poco en la época en la que vivían de las demás personas, porque se ponen a pensar más allá de las cosas, o sea, que a lo mejor, bueno, yo personalmente lo había pensado, pero muy superficialmente, no tan adentrado, y este tipo de personas, o sea, los piensan más y más y más, y te das cuenta de que tienen razón, o sea, lo, también los universales son temporales, y a su vez también el individuo, porque conforme a nuestras experiencias o nuestros conocimientos vamos cambiando nuestra forma de pensar o la interpretación que le damos a ciertas cosas, también al actuar con las demás personas o relacionarnos con las demás personas, que ciertos conceptos para alguien puede ser, por ejemplo, la palabra ayudar, para mí puede ser una cosa y para los demás puede ser otra. Entonces es un constante cambio de acuerdo a nuestras experiencias. Entonces, pues la dualidad que hacen en este sentido, creo que pues realmente sí te pone a pensar muchas cosas de que sí, tienen razón, o sea, todo esto es muy subjetivo y realmente te quedas al final como entonces como que lo real al final qué es. Pero pues en conclusión se queda de que lo individual o lo que acorde a las experiencias de cada quien y la interpretación de las cosas cada quien, pues eso se podría considerar como lo que existe. Bueno, muchas gracias. Ya terminamos. La verdad es que sus opiniones fueron muy ciertas. La verdad nunca me había detenido por estar muy a fondo de las cosas. Fueron bastante interesantes. Muchas gracias.